alumnos o asociados de Historia del Presente y de miembros del Centro de Investigaciones Históricas de la Democracia de la UNED, de la democracia española. Es decir que, bueno, pues es una forma de hacer accesible estos trabajos, estos encuentros, pues, y tener una divulgación más amplia, ¿no? Bueno, el tema de mi conferencia, de mi ponencia, que, bueno, trata de la intervención de México. En realidad no es solo respecto a la intervención en los asuntos de España, no es solo respecto al momento de la recepción de los refugiados, sino que voy a partir de un planteamiento más general sobre la ayuda de México hacia la España republicana, pero ya durante la Guerra Civil, y hacer un balance en varios planos: ayuda militar, en material bélico, ayuda alimentaria, otros aspectos como pueda ser ya de intervención directa de brigadistas. También lo trataré muy superficialmente porque fue importante, pero no hubo una participación masiva como en el caso de los brigadistas franceses o de otros países, ¿no? Sino que fue unos pocos centenares, un par de centenares de voluntarios. Voluntarios en los dos bandos, por cierto, que esto se conoce bastante mal, luego aludiré a ello. Y finalmente trataré también la actitud de la sociedad mexicana ante la recepción de los exiliados y la política de México hacia el restablecimiento de las instituciones republicanas. Bueno, pues bien, hay que empezar diciendo que la ayuda material mexicana al bando republicano durante la Guerra Civil fue necesariamente limitada, pues el polarizado México cardenista de 1936 estaba en una difícil situación económica que se arrastraba desde la crisis del 29 debido a su dependencia de los Estados Unidos. El gasto público del gobierno federal de México en 1939 fue de apenas 114 millones de dólares, una cantidad que se fue incrementando a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. En efecto, para 1942 ese gasto del gobierno del presidente ya Manuel Ávila Camacho, que había sucedido al presidente Cárdenas, había ascendido hasta unos 167 millones de dólares, el gasto del gobierno federal. Sin embargo, en ese momento los ingresos fiscales eran de apenas 56 millones de dólares anuales, es decir, que existía un déficit enorme, de los que más de una décima parte estaban comprometidos en el pago de la deuda con Estados Unidos a causa de los daños y expropiaciones de la revolución que se había desarrollado entre 1910, la etapa más violenta, hasta los años 20, ¿no? Esos daños, ese pago, suponía, como digo, una décima parte de esos ingresos fiscales que tenía el Estado mexicano. Tras la entrada de México en la Segunda Guerra Mundial, en 1942, apoyando a Estados Unidos, hubo unas negociaciones y acuerdos en 1941 y 1942 entre el presidente Ávila y el presidente Roosevelt, que supuso la reducción de esa deuda de 75 millones a 55 millones de dólares. ¿Por qué hago esta introducción? Ahora explicaré en relación a España. Bueno, pues a esta carga de la deuda agraria, de la deuda de la revolución, de 55 millones de dólares, que suponía un peso muy importante en el presupuesto, en el gasto público del gobierno, habría que añadir las indemnizaciones que se debían a las compañías petroleras americanas por la expropiación petrolera de 1938, que se valoraban en otros 30 millones de dólares. Sin embargo, el compromiso obligado de México con Estados Unidos, a causa de la Guerra Mundial, trajo consigo que se sentara progresivamente, a pesar de ese endeudamiento, las bases de un desarrollo económico que se prolongó a lo largo del poscardenismo. En los años 40, 50, 60 es la fase más espectacular de ese desarrollo económico. Para ello, por ejemplo, el gobierno de Roosevelt había aprobado ya en 1942 líneas de crédito y compras de plata
por un valor de 100 millones de dólares. Bueno, pues este fue el contexto financiero en el que se desarrolló la ayuda material de los gobiernos de Cárdenas y de Ávila Camacho primero de Cárdenas hacia la República Española en guerra. México vendió material de guerra a los gobiernos frente populistas hasta septiembre de 1937 por un valor de 2 millones de dólares. Este material suministrado, aunque era modesto, supuso agotar las reservas del Ejército Federal Mexicano, reservas que procedían en muchos casos de los tiempos de las luchas civiles, de las guerras civiles que habían sufrido en los años 10 y 20. Como han puesto de manifiesto, por ejemplo, José Antonio Matesanz o Mario Ojeda, los suministros de armamento más importantes fueron transportados en los buques españoles, el Magallanes en 1936 y Mar Cantábrico en 1937. Este último, por cierto, fue apresado por la Marina de Franco con una carga de 13 millones de cartuchos. Pues bien, sin embargo, el primero, el Magallanes, que llegó, creo, a Cartagena, no sé si o Valencia, en el otoño del año 36, que tenía una carga de 20.000 carabinas y 20 millones de cartuchos, que llegaron en ese momento, abastecieron al incipiente ejército de las milicias y el incipiente ejército popular del gobierno de Largo Caballero en un momento decisivo como fue la batalla de Madrid. Es decir, al mismo tiempo que se produce la batalla de Madrid, la defensa de Madrid en noviembre del 36, llegan los brigadistas internacionales y por otro lado llega esa suma que en ese momento es decisiva, es importante, esos 20.000 fusiles, para el momento de la defensa de Madrid, que si realmente siempre se ha dicho que si se hubiese producido la conquista de Madrid en ese otoño del 36, la guerra habría terminado. Bueno, más adelante, después de estos envíos que ya he señalado, en el año 36 y 37, la Secretaría de Defensa de México, que hay que recordar que era encabezada por el futuro presidente Ávila Camacho, suministró material de guerra adicional por un valor de 377.641 dólares. Este cargamento fue embarcado en enero de 1938 en el Eibay, otro buque, muchos de ellos fueron incautados a compañías transatlánticas españolas privadas, y consistía básicamente en algo más de 5 millones de cartuchos, 2 cañones y unos 1.700 fusiles. Estos fueron los suministros bélicos, aproximadamente cerca de 2,5 millones de dólares, y aproximadamente también, como he dicho, unos 22.000 fusiles, 25 millones de cartuchos, etc., ¿no? El resto de los suministros de México fueron alimentarios. Es decir, México, que siempre había exportado a España en el balance del comercio exterior alimentos como los garbanzos, que se producían en Chihuahua y en el norte de México, pues en ese momento lo que suministró sobre todo fueron garbanzos, no lentejas. Siempre se ha hablado de las lentejas del doctor Negrino, pues lo que llegaban a través de México eran millones de toneladas de garbanzos. Y entonces vendió cerca de 26 millones de kilos de garbanzos embarcados a lo largo de 1937 y 1938 en buques españoles, que muchos habían sido incautados en nombre del gobierno, y británicos en algún caso, como el Arno Mendy, el Cidonia, el Essex, el Eibay o el Motomar. Según parece, el acuerdo inicial de ese suministro era que la mitad del precio de los embarques de garbanzo se hiciera a cargo de una deuda por unos barcos de guerra que había adquirido en México en 1933 con la República Española en un convenio que se había discutido en las Cortes del primer bienio, por el cual España iba a fabricar en los astilleros españoles una serie de buques costeros, pequeños buques de guerra, y que se vendió con una línea de crédito, en ese momento de esplendor de las relaciones hispano-mexicanas, las dos repúblicas, etc. Hubo una concesión de una línea de crédito de 70 millones de pesetas y se fueron suministrando a lo largo de los años 30. Esto empieza a ser importante para relacionarlo con la introducción que os he presentado antes de la situación económica financiera de México. Ahora veremos por qué. Bueno, pues, en fin, ese es el balance de la ayuda material. Hombre, sería resumirlo así, es un poco grotesco, decir que la ayuda material de México fue
un par de kilos de garbanzos por persona en la España republicana y un par de cartuchos, es un poco grotesco decirlo así, pero el balance prácticamente esa es la ayuda material, ¿no? El embajador Gordón Ordaz, que estaba en México desde la época del Frente Popular, antes del estallido de la guerra, centralizó durante un tiempo la principal comisión de compras de armamento en América. Por ejemplo, en 1936, al comienzo de la guerra, recibió del Ministerio de Marina y Aire, encabezado por Prieto, nada menos que 9 millones de dólares para la compra de armamento en América, no solo en México, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos se pensaba. Claro, porque antes del embargo, de la aplicación del embargo a los contendientes, debido a una aplicación más estricta de la ley de neutralidad, que ya hizo el presidente Roosevelt en enero de 1937, Gordón hizo precontratos con empresas norteamericanas por la mitad de ese valor de ese suministro de 9 millones de dólares, que compró aviones, diverso material bélico, por unos 4 millones de dólares. Sin embargo, buena parte de esos suministros nunca llegarían a concretarse debido finalmente a ese embargo de enero del 37. Algunos aviones fueron suministrados, no obstante, por particulares y por algunas empresas, y llegaron a México gracias a la colaboración de pilotos de México y pilotos norteamericanos que pilotaban directamente desde territorio norteamericano esos aviones, y llegó un centenar o más de aviones a Ciudad de México o a Tejería, también en Veracruz, etc., ¿no? La otra operación más importante realizada desde México y con apoyo de personal diplomático mexicano por Gordón Ordaz. Gordón Ordaz, como sabéis, es un político de Unión Republicana, del partido de Diego Martínez Barrio, y que luego tendría un papel destacado no solo como embajador en México, sino posteriormente en el gobierno, en el exilio, ¿no? Pues fue la compra, por intermediación, en Bolivia, que había salido de la guerra del Chaco recientemente, por otros 2 millones de dólares de unos 15.000 fusiles, algunos cañones y ametralladoras y 50 millones de cartuchos. Prácticamente más en esa compra en Bolivia de material de guerra fue superior al material adquirido en México, ¿no? Pero se transportó en el mismo buque, en el Ibai, en enero de 1938. Sin embargo, como he señalado, a partir de diciembre de 1937, poco antes de esa salida del Ibai, Prieto ordenó a Gordón Ordaz la disolución de la Comisión de Compras de Armamento en América y el traslado de buena parte de los suministros en divisas que había recibido a la embajada en Washington, representada por Fernando de los Ríos. Con estos fondos y las reservas de plata, es decir, todo es muy conocido el tema de las reservas de oro que se enviaron a la Unión Soviética para la adquisición de armamento, etc., pero las reservas de plata en gran medida se vendieron, del Banco de España, se vendieron a Estados Unidos, ¿no? Y, por ejemplo, de los Ríos, Fernando de los Ríos, adquirió precisamente en Estados Unidos nuevos suministros bélicos, entre ellos también motores de aviación y bombarderos ligeros Bellanca, que nunca llegaron a España, pero sí llegaron a México en mayo de 1939, una vez acabada la guerra. Ese material de aviación, que había costado más de 2 millones de dólares del año 38, y adquirido con esas reservas de plata, sería parte de los suministros, parte de los efectos de los bienes que se manejarían posteriormente en la ayuda a los refugiados, como veremos más adelante, tanto en México como en la Francia, en la Europa de Hitler. Buena parte de estos suministros mexicanos, como he dicho, antes he adelantado, y que tiene que ver con la introducción, como he dicho al principio, financiera, compensaban esa deuda por la adquisición de esos buques de guerra que habían sido acordadas en un convenio el 14 de febrero de 1933, firmado por el entonces secretario de Guerra, Lázaro Cárdenas, en 1933. Cárdenas no era todavía presidente, era secretario de Guerra. Álvarez del Valle, Julio Álvarez del Valle como embajador, y Alberto Pani, que era secretario de Hacienda, pero había sido el primer embajador de México en España con el momento de la proclamación de la República. Todo ello bajo la supervisión de lo que se llamaba en esa época el Masimato, el jefe máximo de la revolución, que era Plutarco Elías Calle, que no era nada, es decir, no era presidente, no era secretario, pero digamos
en esa época, digamos, dirigía el régimen revolucionario mexicano. Este político, Plutarco Elías Calles, que luego sería exiliado por Cárdenas en 1936, por una oposición entre ambos, y que parece que posteriormente, esto ya es una anécdota, según va a adelantar un investigador mexicano especialista en relaciones internacionales, Lorenzo Meyer, que trabó luego, después de la Guerra Civil Española, incluso tratos con, habiendo sido un político anticlerical, radical, etcétera, estableció tratos también con Franco, es decir, son paradojas a veces de la clase política. Una vez en el exilio Calles, que Cárdenas manda a Plutarco, a don Plutarco, al exilio en el año 36, pues este hombre echa mano de cualquier tipo de relaciones, pues con alguien que era aparentemente tan antagonista desde un punto de vista ideológico. Aquí sería un poco el remedo hispano del pacto germano-soviético entre Calles y Franco, pues aquí sería entre... En fin, bueno, pero es una pequeña licencia que me permito, ¿no? Pero bueno, esto es un artículo que Lorenzo Meyer, que como digo es un gran especialista en relaciones internacionales, tiene en prensa en la revista Historia Mexicana y que aparecerá seguramente este próximo año. Bueno, pues ese convenio, como he dicho, había sido aprobado previamente por las Cortes Españolas, que habían concedido, como he dicho, un crédito de 70 millones de pesetas, y por el Congreso mexicano, pareciendo que sentaba ese acuerdo comercial, que sentaba esa ayuda, la línea de crédito, una especie de tratado comercial más amplio en esa luna de miel que había entre las dos repúblicas, la República Mexicana y la República Española, durante el primer bienio de 1931-1933. Uno de los aspectos coincidenciales, y ahí vamos a otro hecho que tenéis que retener, de ese acuerdo, fue la reducción de la deuda por daños ocasionados a ciudadanos españoles por la Revolución Mexicana. De este modo, se estableció una línea de crédito, como digo, de 60 millones de pesetas para construir unos buques de guerra, que luego fueron compensados con suministros alimentarios y bélicos durante la guerra, pero ese convenio, lo mismo que hubo una reducción con Estados Unidos en el año 41-42 a cambio de líneas de crédito, la participación en la Segunda Guerra Mundial y tal, hubo unas líneas de crédito para el desarrollismo mexicano y se redujo la deuda agraria de la revolución. Pues aquí Bayo negoció una práctica condonación, liquidación de la deuda agraria, de deuda que reclamaban los españoles o descendientes de españoles por los daños de la revolución. Es decir, que esa deuda fue reducida de cerca de los 60 millones de pesos oro de entonces, que eran unos 17 millones de dólares, y que habían sido negociados y renegociados a lo largo de los años 20 por agentes diplomáticos y comisiones militares, etcétera, que se habían enviado a México en la época de Alfonso XIII, en los años 20, y que se había llegado a ningún acuerdo. En este momento, en 1973, se llega a un acuerdo confidencial por el cual se condona la deuda agraria. Y esos 60 millones de pesos oros se convierten en unos 4 millones de pesos oro. Es decir, $1 millón apenas. Hay que tener en cuenta, para comparar las dos situaciones, antes explicaba el caso de Estados Unidos y ahora estoy comentando el caso de España, que buena parte de los reclamantes de esa deuda agraria, es decir, poseedores de haciendas, poseedores de fábricas, etcétera, eran hijos de españoles, pero ya ciudadanos mexicanos, según las leyes de México. Es decir, en México, los nacidos en México, procedan de donde se procedan, son mexicanos, como en general toda América, y hay un derecho de nacionalidad, un derecho civil que en esa época era diferente en la Europa continental de América y que había causado, como bien sabréis, en fin, el profesor Vilar pues conoce perfectamente, grandes conflictos diplomáticos o bueno, ciertos choques diplomáticos entre la América independiente en el siglo XIX y la España de la monarquía liberal, ¿no? Bueno, pues la mayor parte de los reclamantes, no obstante, a pesar de esa reducción a algo simbólico de 60 millones
de pesos oro a unos 4 millones de pesos oro, aceptaron en este periodo de la República, con Gordón Ordaz ya en plena guerra civil, que se les compensara con esa pequeña parte a lo que se había visto reducido la deuda, y que se les pagara ya en pesos plata en esos tiempos ya, como digo, de plena situación de la guerra civil. Pero esta deuda, con el final de la guerra civil y la derrota de la España republicana, y a pesar de posteriores reclamaciones de la España de Franco, ya se echó al olvido. Nunca más volvió a hablarse de ella. Y eso a cambio de las relaciones y del tipo de nexo que existía mucho más fuerte ya entonces, claro está, como he explicado justo al principio, con los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Que ahí sí, en cambio, se renegoció la deuda agraria en el año 41-42 a cambio de esas líneas de crédito. En todo caso, esta práctica condonación de la deuda por las reclamaciones de daños de la Revolución fue acompañado, como he dicho, del crédito para la construcción de barcos de guerra por unos 70 millones de pesetas, y para el comienzo de la Guerra Civil, México ya había abonado la primera anualidad de pago de 1934 y los intereses de 1935, y se habían entregado a México, construidos en los astilleros de la Naval, en la ría de Bilbao, prácticamente la mayor parte de los buques de guerra, a falta de uno, me parece que no llegó a entregarse. Y estaba previsto terminar de pagar ese crédito ya en 1938. Pero esa era la situación del compromiso de 1933. Pero ya en 1935, antes del estallido de la Guerra Civil, y en el momento que accede Cárdenas al poder, en 1935, en diciembre de 1934, para ser más exactos, surgen diferencias entre España y México. En España está gobernando la coalición radical cedista, y México se opone a pagar esa deuda agraria por daños de la Revolución, y además toda la depreciación del dólar y del peso había supuesto que la obligación adquirida por México, incluidos los intereses, creciera hasta unos cerca de 10 millones de dólares. Es decir, lo que era inicialmente un acuerdo de 60 millones de pesetas, unos 6 o 7 millones, pues por la depreciación del dólar y del peso, que estaba asociado a la fluctuación de la moneda tras la crisis del 29, se había convertido en una deuda mucho mayor, que era insoportable, lógicamente, para el empobrecido México de la crisis, que vivía la crisis del 29 al inicio de la presidencia de Cárdenas. Es posible que la primera remesa de armamento enviada a España en el Magallanes fuera deducida de la deuda de estos barcos, adquiridos, como he dicho. Sin embargo, el resto de la misma fue compensada básicamente en alimentos. Para ello, el subsecretario de Gobernación y entonces también vicesecretario del PSOE, Juan Simeón Vidarte, fue enviado a México a negociar este pago de la deuda de los barcos tras el hundimiento del Frente Norte, tras la caída de Asturias en octubre del 37. Así como, aparte de negociar este pago de la deuda por los barcos de guerra, negociar al mismo tiempo un encargo confidencial de Indalecio Prieto y del gobierno, por supuesto, de Negrín en su conjunto, pero a iniciativa de Prieto, para prever una futura evacuación masiva de líderes republicanos. Es decir, que en el otoño del 37 hay una línea de pensamiento de los dirigentes republicanos que creen que la guerra civil está perdida ya definitivamente con la pérdida del Frente Norte, que se ha descompensado las posibilidades iniciales que tenía la República en guerra, en hombres, en territorio, en posibilidades diplomáticas, con el hundimiento del Frente Norte en ese final del año 37, en ese otoño del 37, las posibilidades que hay son mínimas, y que es resistir, digamos que eso va a producir un desgaste cada vez mayor, un endurecimiento de la guerra, pérdidas, etcétera, y hay que buscar alguna solución de armisticio, muchas gracias, Felipe, de armisticio, de suspensión de las hostilidades, y es la línea que empieza también a plantear Azaña, que empieza a plantear con Besteiro, cuando le envía la coronación, a que exista Besteiro a la coronación de
del nuevo rey de Inglaterra. Y digamos que esa es una línea compartida por Prieto, entonces ministro de la Defensa Nacional y jefe de la adquisición de armamento, ¿no? Y entonces, eso digamos que es un tema bastante interesante. Ahora detallaré la actitud de México ante esa idea de suspensión de hostilidades y esa petición que hace Prieto a los representantes mexicanos para que hubiese una especie de intermediación, de mediación del presidente Roosevelt, que finalmente no se llevó a cabo. Bueno, otro aspecto esencial, he aludido ya al tema del suministro directo de armamentos, la ayuda material directa, fue la ayuda de México hacia los gobiernos de Laro Caballero y de Negrín para la adquisición de armamento en terceros países, es decir, la cobertura diplomática para adquirir como pantalla, con la pantalla del gobierno de México, armamento en terceros países. He aludido antes el caso de Bolivia, pero en Europa, una vez que se cerró la posibilidad de comprar armamento en Estados Unidos, a partir de enero del 37, pues hubo otra labor de intermediación de pantalla en esa compra de suministros. Sin embargo, dada la hostilidad de la mayor parte de los gobiernos de los países iberoamericanos hacia la República, así como he dicho, ese veto de Roosevelt para permitir que el material de guerra americano adquirido por México fuera reenviado a España, es decir, México podía adquirir material de guerra en Estados Unidos, el gobierno de México, pero siempre con la condición de que no lo reenviara a España. Bueno, pues el principal apoyo, la principal cobertura, la principal pantalla de México, del gobierno de México para esa adquisición de armamentos se desarrolló en la legación de México en París. Allí residía, después de la disolución de la Comisión de Compras en América en diciembre del año 37, la principal comisión de compras, y los sucesivos embajadores mexicanos, Adalberto Tejeda, un agrarista de Veracruz, o Narciso Bassols, que llevaron ese peso de las negociaciones de México para adquirir armamento en Europa como pantalla. Ya a finales de julio de 1936, Fernando de los Ríos había pedido a Tejeda que adquiriera en su nombre 12 bombarderos. El secretario de Relaciones de México, Eduardo Jay, autorizó inmediatamente la solicitud, siempre que se asegurase que no hubiese ninguna complicación del gobierno francés de Blum, con el gobierno francés de Blum, del Frente Popular. Posteriormente ya Fernando de los Ríos, que había sido enviado de París a Nueva York, como embajador en Nueva York, apeló de nuevo al embajador mexicano allí, Castillo Nájera, apelando entonces a la solidaridad revolucionaria entre las dos repúblicas. Esto también es un hecho curioso, las contradicciones que a veces tiene la clase política, porque él estaba apelando a la solidaridad. Él era un profesor, bueno, por todos es conocido, catedrático, diputado, etc. Pero al mismo tiempo que estaba haciendo esas gestiones en Francia y en Europa, su familia estaba alojada, refugiada, asilada en la Embajada de México en Madrid. En fin, y él estaba apelando a la solidaridad revolucionaria, pero la familia estaba protegiéndose de los desmanes de la revolución, de los excesos de la revolución, en ese otoño del 36. En fin, es por poner otro ejemplo parecido de contradicciones. En fin, antes contaba el caso de Plutarco Elías Calles, ¿no? Bueno, pues, como digo, de los Ríos solicitó al embajador mexicano que adquiriera en México medio centenar de aviones, 30 tanques y 5.000 ametralladoras. Sin embargo, dada la actitud de Roosevelt, que ya se habían manifestado por el tema de la neutralidad, aunque, por cierto, esto también es interesante, porque en Estados Unidos existía la ley de neutralidad, pero la aplicación del embargo a los dos contendientes es de enero del 37, no es del comienzo de la Guerra Civil. Es decir, que la posibilidad de que se hubiese adquirido armamento en Estados Unidos si otra hubiese sido la política y otras las gestiones, es decir, no había solo la posible salida de adquirir armamento en la Unión Soviética, eso fue una opción que se tomó, sobre todo ante la inhibición de Francia
de Gran Bretaña, de las potencias democráticas, pero en Estados Unidos no estaban cerradas las puertas totalmente al inicio de la Guerra Civil. Es decir, que el traslado de las reservas de oro a la Unión Soviética fue una decisión, acertada o no, a cambio de esa adquisición de armamento, pero que se podría haber dicho, igual que se trasladaron las reservas de plata a Estados Unidos al final de la guerra, haber tomado otra decisión y haber buscado, en fin, pero bueno, estos son contrafactuales, pero que lo que quiero decir es situar en el contexto cuando se toma la decisión de trasladar las reservas, que no estaba todavía totalmente cerrado el grifo por parte de Roosevelt hacia la República Española. Bueno, simplemente señalarlo, dejarlo caer ahí, ¿no? Bueno, la cuestión, como digo, de la relación de la adquisición de armamento en Estados Unidos a través de México como pantalla, se complicó porque efectivamente, antes de esa aplicación del embargo a los contendientes de enero del 37, el embajador Gordón Ordaz adquirió material de guerra en Estados Unidos y lo trasladó a México por diversos medios que he señalado. Cárdenas tenía un compromiso explícito o implícito, en fin, un compromiso con el presidente Roosevelt para que ese material no se trasladara a España. Es decir, se había adquirido material de guerra norteamericano y estaba en México, pero no se debía trasladar a España, para no violarse esa ley de neutralidad, esa ley de embargo a los contendientes. Y a pesar de ese compromiso, finalmente con apoyo de Ávila Camacho, en ese embarque de diciembre del 37 y enero del 38, con ayuda del entonces secretario de Guerra, Ávila Camacho, futuro presidente, y otros generales mexicanos, se terminaron embarcando los aviones mexicanos, una parte de ellos, los que fueron más fácilmente desmontables, en esos buques de guerra, el Iba y el Motomar, en enero y en mayo del 38. Eso provocó un conflicto y la necesidad del planteamiento de que había que sustituir al embajador Gordón Ordaz del puesto diplomático, dado que había sobrepasado la confianza y había violado el compromiso del presidente Cárdenas con Roosevelt. Eso se planteó a lo largo del 38, enviar a Indalecio Prieto como embajador. En enero del 39, poco antes de la caída de Barcelona, se llegó a nombrar a Julián Zuazogoitia como embajador en México, pero bueno, el desenlace de la guerra, con el hundimiento de Cataluña, del Frente de Cataluña, etcétera, y la ocupación en Barcelona, impediría finalmente esa sustitución efectiva de Gordón Ordaz a pesar de ese incidente, ¿no? Bueno, como digo, a pesar de ese compromiso de no trasladar material de guerra, finalmente sí se trasladó material de guerra adquirido en nombre de México, ¿no? Sobre todo en el caso de Europa. Entre noviembre de 1936, en el momento de la defensa de Madrid, y la batalla de Teruel, en enero del 38, al menos la legación mexicana en París actuó de intermediaria en compras con una empresa francesa, en operaciones diversas que la mayor parte fracasaron, pues porque en realidad los traficantes de armas pues tomaban el pelo a los profesores e intelectuales españoles que actuaban ahí de agentes de compras. Entonces, en fin, en una situación de tráfico de armas y de embargo, etcétera, pues bueno, esto también es un poco caricatura, pero que yo, desde luego, los profesores, los intelectuales, algunas veces tienen que convertirse en hombres de acción, pero ya manejar el tráfico internacional de armamento, un profesor, yo la verdad es que me vería, difícilmente sería capaz de encargarme de operaciones de ese tipo, ¿no? Bueno, pues entonces esta empresa pantalla francesa, que hacía las compras con la legación mexicana en París, y que pretendía cobrar comisiones del 7,5%, no solo por las operaciones que finalmente llevó a cabo con las empresas Dieu y Brand, sino por todas las operaciones, incluso las fracasadas. Y entonces eso supuso que Prieto, como ministro de Defensa, dijese que se cerraba el grifo y que se cancelaba esa compra de armamento desde París con la legación mexicana como pantalla, ¿no?
En cualquier caso, como he dicho, a través de México se llevaron a cabo operaciones con las casas Brand y Die por un valor de 32 millones de francos, con una comisión de 2,5 millones de francos. Pero fijaros que por el resto de las operaciones, que fueron muchas y que nunca llegaron a comprometerse, esa sociedad intermediaria francesa pretendía cobrar hasta 25 millones de francos de comisión por todas las operaciones. Entonces Prieto dijo que se acabó esa adquisición de armamento. Bueno, pero bien, parte de armamento se adquirió en países como Polonia, Grecia y Turquía, con regímenes dictatoriales o nacionalistas autoritarios, llegando en algunos casos a su destino, pues otros fueron apresados en el Estrecho por la Marina de Franco o en otras circunstancias, ¿no? En algún caso, por ejemplo, en abril de 1937 sí hubo un embarque efectivo de un cargamento de material de guerra adquirido en uno de estos países, Polonia o Grecia, que se embarcó en Marsella, había llegado a Francia, en vez de llegar directamente a un puerto español, se descargaba en Francia y luego se intentaba trasladar a lo largo de la frontera o desde un puerto como Marsella a un puesto levantino, ¿no? Pues en abril del 37, un cargamento cargado con un teórico destino hacia México, de material de guerra, terminó llegando a las costas levantinas. Como digo, la valoración de esta ayuda a intermediación mexicana para la compra de armamento y otros suministros, habría que tener en cuenta en general esas posibilidades económicas a las que aludía al principio de México, en ese momento de la crisis de los años 30, su aislamiento internacional, acentuado por la expropiación petrolera, que había roto relaciones con Gran Bretaña, y también esa dependencia respecto a Estados Unidos. Pero también la distancia geográfica, así como la propia política de las democracias de la no intervención, que en realidad, como es conocido, favorecía más bien a los franquistas que al gobierno legal republicano. En cualquier caso, hay que decir que aunque la ayuda material fue limitada, sí hubo una comprometida solidaridad ideológica por parte del presidente Cárdenas, que permitiría y que traería consigo más adelante, como vamos a ver, más intervenciones de México a favor de la causa de la España republicana, una vez que ya había finalizado la guerra, ¿no? Esa guerra de España, y sobre todo con la derrota en 1939 de la España republicana, con la llegada ya en persona de miles de refugiados, conmocionó profundamente a la sociedad de México. La actitud de la mayor parte de la opinión pública no fue precisamente positiva, es decir, una cosa era el gobierno de Cárdenas y otra cosa era la mayor parte de la opinión pública. La palabra inicialmente, en 1939, en el momento justo de la llegada, refugacho, tiene que ver no tanto con lo de gachupín, sino que en México, que era la forma tradicional de llamar a los españoles que residían allí, sino de gacho, de feo, de malo. O sea, gacho, eso es, entonces se lo llamaba los refugachos, bueno, en la propaganda, en la prensa popular, etc., ¿no? La palabra refugacho sirvió para condensar el rechazo hacia los arribados, hacia los recién llegados españoles, tanto por la izquierda nacionalista, sectores populares de la izquierda nacionalista, como de la derecha. Para sectores populares campesinos y urbanos, la llegada de la nueva emigración española, que ellos lo veían como una emigración, a veces se decían hasta una nueva conquista de México, sirvió para excitar sus sentimientos hispanófobos, dado el discurso oficial indigenista de la posrevolución y el tradicional imaginario, la tradicional percepción antiespañola de la República Mexicana desde la independencia, ¿no? Lo de muera el gachupín, mueran los españoles, ¿no? Es el grito de la independencia. Bueno, pero ya veremos cómo la cosa se modula y se va modificando. Tras ese rechazo inicial hay un cambio de actitud, ¿no? ¿Por qué tanto los sectores populares como los sectores de la derecha veían mal esa llegada masiva de refugiados? Primero, por esa situación económica tan difícil. Pero, por otro lado, el español que conocían directamente era el encargado de las haciendas o de los ranchos, el vendedor de alimentos en los abarrotes o el cantinero.
La preeminencia muchas veces del español que vivía en México, el español que conocían en la pirámide social, les hacía recibir con rencor la llegada de más españoles. Precisamente durante los años anteriores, esos años 30, algunos grupos de opinión y movimientos sociales mexicanos habían reivindicado una culminación económica de la independencia. ¿Qué suponía esa culminación económica de la independencia? Pues la incautación de las propiedades y negocios de las élites españolas que seguían dominando algunos sectores económicos clave como el agrario, las fábricas de textiles, etc., pero también otros muy cercanos a la vida cotidiana de los mexicanos, como eran las tiendas de abarrotes, de ultramarinos, que se decía aquí, las panaderías, las cantinas. Es decir, el español estaba muy presente en la vida del México popular y sobre todo del urbano, pero también en el rural, en los ranchos y en las haciendas como encargados de esas explotaciones agrarias. De ese rechazo popular únicamente se salvaban algunos refugiados del mundo de la cultura y de la ciencia, y por eso digamos que la llegada de los intelectuales y profesionales en 1978 a la fundada Casa de España por el presidente Cárdenas, que dará lugar luego a partir de 1940 al Colegio de México, eso sí se distingue, es decir, porque bueno, son intelectuales, profesionales, ahí sí, y es un sector muy minoritario, ¿no? La única excepción, como seguramente nos va a comentar José Francisco Mejía, es la actitud positiva de la izquierda obrera, de la izquierda proletaria y en general de los seguidores de Lombardo Toledano en la Confederación de Trabajadores de México. Esa es la única actitud positiva inicial. Claro está que la UGT y la CTM compartían la misma Internacional Obrera y había habido... En fin, pero ahí sí existía un nexo fuerte, que ya desde los tiempos de Primo de Rivera y por supuesto, de la República, que permitió modular y hacer más positiva la actitud de la izquierda obrera hacia el tema de los refugiados. Y de hecho en la prensa más de izquierdas se decía, pues por ejemplo, está Alberto Ancona, que era un escritor, un colaborador habitual, que escribía con el seudónimo de Mónico Neck, y que decía barbaridades de Franco y en general de la colonia española, la honorable colonia, como se llamaba, tiene un artículo que es muy significativo, una cabecera de un artículo durante la guerra, y que dice: españoles sí, gachupines no. Es decir, que se distingue entre el verdadero pueblo español, que es el que lucha en la República, pero sin embargo los españoles de fuera no son españoles, son gachupines, son explotadores, en fin. Es decir, lo español se convierte en una especie de categoría moral para hacer esa diferenciación y para recibir e ir preparando esa llegada más positiva de los refugiados españoles. En cambio, paradójicamente, las derechas, que habían sido tradicionalmente hispanófilas, en esas derechas el rechazo hacia los elementos dirigentes rojos de la llamada anti-España que fue muy virulento durante la Guerra Civil, en publicaciones diversas, Omega, etcétera, ligadas a sinarquistas, a también el partido en fin, de la derecha hoy en el gobierno, que se funda entonces, ¿no? Acción Popular, el Partido Popular, no, Acción Nacional, ¿no? El PAN, el Partido de Acción Nacional, digamos que aunque inicialmente son muy contrarios se polarizan durante la Guerra Civil y son muy contrarios hacia la España republicana, una vez que llegan ya los refugiados, por esa hispanofilia, por esa actitud positiva hacia lo español, fue moderándose enseguida el rechazo hacia esos rojos, a esos refugachos, dado que en definitiva eran españoles y iban a convertirse con el tiempo en unos mexicanos más, en unos emigrantes que iban a trabajar allí, que iban a convertirse en elementos de trabajo y fundar futuras cabezas de familia, hispano-mexicanos, fundar sus familias, etc. Con lo cual, las derechas, en muchos casos, terminaron rápidamente dando empleo, tanto las derechas mexicanas, que tenían sus negocios, como la comunidad persistente de los gachupines, de la comunidad española, la colonia, ¿no? Es decir, que
a pesar de ese impacto inicial de rechazo, enseguida hubo una progresiva incorporación bastante fluida y tanto en unos sectores como en otros, digamos que la mayor parte de los refugiados encontrarían rápido acomodo y pasados los tiempos más difíciles de la guerra mundial, pues realmente se integrarían perfectamente en la sociedad y la cultura mexicana. Bueno, pues bien, la llegada de los refugiados fue preparada con diversas medidas de asilo y de evacuación durante la guerra civil. Las primeras medidas humanitarias fueron asumidas por el personal diplomático mexicano presente en España. Es muy conocida, por ejemplo, la labor del embajador en Madrid entonces, en 1936, Manuel Pérez Treviño, y de cónsules en Málaga como Porfirio Esmerduc, que hay un periodista, Diego Carcedo, que ha hecho un libro periodístico, pero útil, sobre esa labor de asilo en lugares consulares o edificios habilitados ad hoc para asilar a españoles que se refugiaban de los momentos de mayor violencia revolucionaria, ¿no? La mayoría de los asilados, como he dicho, eran de filiación derechista, pero también encontraron refugio, encontraron asilo en esos edificios consulares y diplomáticos, personas sin una significación política definida, que huían de esa confusión de la revolución, o de un republicanismo moderado. Antes he citado el caso de la familia de Fernando de los Ríos, pero también el alcalde de Madrid, por ejemplo, un republicano de izquierda republicana, Pedro Rico, pues se asila en la Embajada de Madrid, la Embajada de México. O el dirigente del Partido Radical, que había sido el secretario general del Partido Radical Republicano y embajador en México, Emiliano Iglesias, pues también se asila en la Embajada de México, ¿no? Los asilados por México durante el inicio de la Guerra Civil fueron más de 1000 personas y en la primavera de 1937 fueron evacuados por Valencia unas 800 de estos asilados. Para ello hubo diversas negociaciones, pues algunos de los evacuados eran personalidades civiles y militares franquistas que se sabía que iban a incorporarse inmediatamente una vez que fueran evacuados al esfuerzo bélico de Franco. Además, el embajador Pérez Treviño concedió unos 400 pasaportes a personalidades diversas y en general al mundo de los hispano-mexicanos, es decir, gente que solo tenía de mexicanos el hecho de un circunstancial nacimiento en algún momento en México, pero que habían vivido siempre en España y eran de padres españoles. Pero, por eso eran las leyes de nacionalidad de México, y acogiéndose a ese derecho, pues concedió pasaportes a 500.000 de personas. En cambio, el embajador que sustituyó a Pérez Treviño, por cierto, había sido contendiente contra Cárdenas durante las elecciones de 1934 y luego como recompensa para que se callara le enviaron de embajador a Madrid, pues hubo un nuevo embajador a partir de comienzos del año 37, que fue Ramón de Negri, que solo reconoció de esos 500 pasaportes concedidos, solo concedió 100, y que fue el que finalmente se encargó de